Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los presentes, como también a los que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. También que Dios les bendiga, ¿verdad? Vamos a meditar en el capítulo 3, versículos del 8 en adelante de la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Continuamos con este estudio bíblico en el que hemos podido ser instruidos por el apóstol para tener una conducta agradable a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y en la parte del versículo 8 es como, no termina allí el consejo de parte del apóstol, sino que de lo que ha venido hablando dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Parece ser que las características que están en este versículo deben de emanar de nuestro corazón con toda sinceridad. No debemos caer en la religiosidad, porque hay algo tan dañino para la vida de la iglesia, que es que nos volvamos religiosos. La religiosidad es una de las cosas que más odia a Dios. El ser hipócrita, el querer aparentar algo que no somos. Eso es algo, hermano, que a Dios no le agrada. Eso era lo que abundaba cuando el Señor Jesucristo vino. Se había dejado a un lado las buenas características que debería de reflejar el pueblo de Dios, y se habían vuelto religiosos. Habían dejado, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. Por ello, hermano, el apóstol sella sus consejos acerca de todo el vivir como siervos que empezó en el capítulo 2, con esta exhortación, diciéndonos: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Como iglesia, el apóstol Pablo habla acerca de que la iglesia es un cuerpo, y ese cuerpo tiene que tener unidad en el espíritu, un sentir, que no andemos, hermano, con divisiones en ninguna manera, porque todo eso daña a la iglesia. Cuando dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, también compasivos. Esas son características que deben de estar en nosotros los creyentes. La compasión fue una de las mayores características que el Señor Jesús manifestó. Él tuvo compasión de la mujer que había perdido a su hijo y lo llevaban a enterrar, ¿se recuerdan, verdad? Él tuvo compasión, quiere decir que su corazón se movió a misericordia y no dejó que aquella tristeza, aquello que aquella anciana le dolía, pues no, el Señor tuvo compasión, ¿verdad? Y la iglesia debe de ser compasiva entre todos, para con los hermanos, como también para con los de afuera. Si hay algo, hermano, que nosotros podemos ser usados por Dios, también es en la compasión. Cuando nos compadecemos de algún necesitado, cuando estamos dispuestos a ayudar a aquel que lo merece también. En ese momento usted está mostrando también compasión. En ese momento usted está manifestando una característica que le pertenece a la iglesia. Cuando el Señor Jesús enseña acerca del mandamiento de amar a su prójimo, ¿qué es lo que ilustra el Señor Jesucristo? Toma una parábola y habla acerca del prójimo, ¿se recuerdan? Del buen samaritano, donde dice que un hombre fue golpeado y fue duramente tratado, y dice que pasaron un montón de gente que le vio en ese estado, que le habían golpeado, estaba malherido, y no tuvieron compasión de él. Pasó el levita, pasó el fariseo, hasta que un samaritano, dice, no solo le vio, sino que dice, tuvo compasión. ¿Y qué hizo con él? Lo ayudó. La compasión no solo se trata, como dijo alguien, ¿verdad?, de tener lástima en el corazón. ¡Ay, pobrecito! No lo vamos a ayudar. No se está haciendo nada. Entonces, eso es algo de lo que nosotros como iglesia a veces nos quedamos muy cortos. Entonces, esta persona que estaba golpeada, herida, ¿qué hizo el samaritano? Dice que lo tomó y lo llevó a una posada, y dice que estando allí pagó todo aquello que era necesario para que fuese curado. Y si aún, hermano, él se tiene que ir,
pero dice que al regresar va a pagar si éste queda debiendo. ¿Fueron solo un sentir o hubo una compasión que le llevó a la acción? El samaritano accionó. No solo vio, ¿verdad? Y dijo, el levita dijo que no podía tocar a nada inmundo. El sacerdote también se excusó en cualquier otra cosa. Sin embargo, el Señor exalta la actitud con la que aquel samaritano apartó un tiempo y accionó su misericordia para con esta persona. Esa debe de ser la iglesia. Y hacia ello estamos bien lejos. Estamos, me incluyo. Vemos necesidades, nos volvemos insensibles. Como iglesia debemos de saber quién también nos está queriendo engañar. La iglesia debe tener discernimiento también, porque también a través de esto muchos se quieren aprovechar. Sin embargo, el discernimiento que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo, usted va a ver verdaderamente dónde hay una necesidad y su corazón debe de ser movido a compasión y debe de proceder. Para que así usted esté manifestando, usted está siendo usado por Dios. ¿Fue usado por Dios el buen samaritano? ¿Hubo compasión en él? Claro que sí. ¿Qué más dice el versículo? Compasivos, amándoos fraternalmente. Hay una característica que debe de identificar al creyente o a la iglesia: el amor fraternal. La alegría que sentimos cuando nos reunimos. ¿Cuántos nos sentimos alegres cada vez que venimos? Cada vez que vengo, yo vengo con la expectativa de verlos a todos, y no sé si usted también, me imagino que sí, ¿verdad? Y cuando vemos a los hermanos que se alegran, el corazón se alegra, hay amor fraternal. Ese amor fraternal debe de fluir, no debe de haber ningún tipo ay, ya viene esta hermana no la quería ver. No, debemos de alegrarlos de verles. Amén, iglesia. Lastimosamente a veces existe eso, pero ¿por qué llega a existir eso en el corazón de disque aquella persona que es cristiana? Porque no ha desarrollado, no ha madurado la idea que el cristianismo es la acción más allá de lo que nosotros conozcamos, de lo que nosotros querramos ser religiosos. Más de eso va hacia esa acción. El amor fraternal, ¿qué más dice? Compasivos, amándoos fraternalmente. ¿Cómo? Misericordiosos. ¿Está hablando el Señor de características o de ritos religiosos? ¿Qué creemos nosotros? De actitudes que deben de estar en nosotros. De actitudes que deben de estar en todos los que decimos conocer a Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice la Escritura, esta persona da tantos testimonios con su boca que quiere, que conoce de Dios. Entonces lo debe de demostrar no solo con sus labios, sino con su forma de vivir. ¿Está escaso el mundo de la compasión? ¿Está escaso el mundo del amor fraternal? ¿Está escaso el mundo de la misericordia? Claro que sí. El proverbio es tan especial que aconseja, que dice que el hombre que no tiene misericordia, ni aún dice que de su propia bestia, dice, ¿verdad? No tendrá misericordia. En pocas cosas nos damos a conocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Si Dios es compasivo, si Dios es misericordioso, ¿cómo debemos de ser nosotros sus hijos? También igual. Amén, iglesia. Por eso dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, que quieran platicar con usted. Platicar no en el aspecto negativo, porque también esto puede decirse, no, es que la Biblia dice que hay que ser amigable y por eso me voy a poner yo a oír que hablen mal del prójimo. Claro, eso es lo que a la carne le gusta. Oír que le pongan a hablar mal. No, cuando dice amigables es que la gente sienta que en usted hay un corazón lleno de amor, lleno de amabilidad, que usted la manifiesta, que la gente se sienta bien siendo una persona amigable. Qué bonito es platicar con el hermano. El hermano, cuando usted habla con él, le trae paz, le trae gozo. Pero qué feo es que digan, no hombre, hablar con él es hablar una gran amargura. Si solo hablo con él unos 2 minutos y me estresa. Qué amigable soy. Quedo lejos de eso. Es lo que menos somos a veces. A veces somos toscos. Y lo digo
propiamente, estoy hablando de mí. Cuando me están tratando un tema, no logro llegar a entender que debo de tratar a la persona de una forma amable, una forma amigable, como lo dice la Escritura. Ese es el llamado de Dios para nosotros como iglesia. Misericordiosos, amigables. Ahora, esta es una característica del mundo en la que nosotros nos hemos acostumbrado de que hay que tratar como nos tratan. Claro, la Biblia dice que debemos de tratar a los demás como queremos que a nosotros nos traten. Sin embargo, la Escritura, el mensaje del Evangelio, hay una forma radical en la que el Señor Jesucristo dice, ilustrando una forma cuando dice, cuando alguien te golpea una mejilla, pon la otra. Lo que está queriendo decir es esto, que debemos de estar aptos para pasar por alto la ofensa, como lo dice también el proverbio. ¿Qué dice el versículo 9? No devolviendo mal por mal. Que no haya ese deseo de venganza en nuestro corazón. Me hizo aquello, yo le hago esto. Eso es devolver mal por mal. ¿Por qué razón? Eso hace el mundo. El mundo le tiran una piedra, se queda con esa piedra o agarra una piedra más grande. Ese es el sistema que rige al mundo. El régimen del mundo es ese, ¿verdad? Decime unas cuantas palabras, yo te digo 5. Y va acrecentando aquella contienda. En el cristiano no debe de ser así. Y qué feo es que hasta en los hermanos, que venga y que hable conmigo, voy a ver si no lo pongo en su lugar. ¿Ha oído usted eso de los hermanos? Cuando decía anteriormente que debemos de ser amigables, no devolviendo mal por mal. El apóstol Pablo trata esta misma, literalmente lo dice también, ¿verdad? A nadie debemos de devolverle mal por mal. ¿Qué más dice? No devolviendo mal por mal. Aquí dice también ni maldición por maldición. Quiere decir, cuando profieran un comentario negativo, nosotros no le devolvamos de esa misma forma, ¿verdad? Ojalá y te vaya mal, también a vos, ojalá y te pase el tren encima. Ni tren pasa aquí, nosotros deseándole que le pase el tren. Amén, iglesia. Ojalá y que hoy que vaya a agarrar el bus, ¿verdad? Y el bus frene de un solo y se vaya él y se dé en la boca y se le caigan todos los dientes. Eso es un deseo de maldad. Estoy profiriendo una maldición, ¿verdad? Pero vengo yo y donde me dicen así, ojalá tú cuando vayas a cruzarte la calle pase y te pase llevando un carro. Estoy devolviendo una maldición. Y esto es como decía anteriormente, ¿se acuerdan de que se habló también de la amenaza? No deberíamos de amenazar a nadie. Esto ya lo habló, y lo habló como lo va a volver a tratar en el capítulo 3, en el capítulo también 2, perdón, en el 1 lo habló, que Jesucristo nos dio un ejemplo de cómo él, cuando le golpeaban, dice que él a nadie amenazó. ¿Se recuerdan de ello? Perdón, en el capítulo 2 está. Por eso le decía, es una continuación de lo que ha venido enseñando. Por favor, lea conmigo el capítulo 2, aunque también lo va a referir en el capítulo 3. Estamos en el capítulo 3, versículo 9, donde dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Y el ejemplo, ya lo dijo en el capítulo 2. Lea conmigo, por favor, capítulo 2, versículo 21. Cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Quiere decir la palabra padecer, Él sufrió. ¿Qué más dice? Padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que dice al contrario, ¿verdad? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros hablamos, no, si Dios es mi abogado, pero no lo dejamos que Él abogue por nosotros, sino que nosotros nos queremos defender. ¿Cuántos nos hemos querido defender nosotros solos? Y verdad que cuando nos queremos defender nosotros solos las cosas salen mal. Pero cuando dejamos, Señor, yo ya no hay que hacer, ahí vea usted cómo trata con esta persona, mejor tenga misericordia y bendígala. Las cosas se resuelven, hermano.
Tengamos cuidado cuando nosotros queremos resolver, ¿verdad? Me hacen aquello, eso es ya no sé si fue en este año que hablamos acerca de que el creyente no debe de ser un creyente reactivo, ¿se recuerdan, verdad? Que le hacen algo y reacciona conforme a lo que le hacen. Esa es la naturaleza en la que nosotros nacimos en esta carne, en la naturaleza humana, la naturaleza que no tiene a Cristo. Lo pellizcan, llora y quiere pellizcar también, ¿o no? Lo golpean, le duele el golpe y siente él que con golpear el dolor va, como a querer decir, estamos iguales. Esa es una naturaleza terrenal, esa dice la Biblia que es una naturaleza diabólica. El creyente, como tiene la naturaleza de Cristo dentro de su corazón, debe de reaccionar conforme a esa naturaleza que fue implantada en el día en el que usted y yo decidimos rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo. Por eso muchos nos equivocamos al creer que una persona que hace confesión de fe ya es una persona salva. No, una persona salva es que cuando está en medio de oprobio, de tentaciones y de dificultades, su reacción ante ello es como un salvo. No reniega, sino que encomienda a Dios. Ahí está mostrando él que no es una persona salva. ¿Sí o no? Cuando me hacen algo como salvo voy a responder, ¿verdad? Voy a responder sabiamente, con la sabiduría de Dios. Pero eso es lo que menos hacemos. Decía nuestro pastor un día de esto, platicaba con él hace un ratito y me decía, hay algo, me dice, que en la naturaleza pecaminosa existe, que por más sabiduría que tengamos de la Biblia, conocemos de Dios, al momento de una tentación en el cual estamos siendo como apretados, ¿verdad? Se nos olvida. Y respondemos conforme a nuestra naturaleza en todos los sentidos. Por más sabiduría que tengamos, cuando hay una tentación, el pecado nos gana. ¿Dónde queda el conocimiento? ¿Dónde queda? ¿Por qué? Porque llegábamos a esta conclusión. Porque no hemos dejado que la nueva criatura domine nuestra vida. Que la nueva criatura se apodere de los miembros de nuestro cuerpo. ¿Amén, iglesia? Y que con los miembros de nuestro cuerpo vivamos la nueva vida. Esa no la dejamos. La predicamos, sí. La conocemos también. Pero no dejamos que fluya en nuestro diario vivir. Podemos conocer la Biblia, podemos conocer que ahí dice que es malo responder, pero somos respondones. Yo soy respondón. Y cuando ya he respondido, quisiera devolver la palabra que dije, que con la que ofendí, hasta que me dice, mire usted cómo se exaltó, hasta entonces, ¿y qué hice? Y nos jalamos así las orejas. ¿Cuánto nos pasa, hermano? Pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la gran sabiduría que Dios nos ha enseñado? Queda a un lado, por no vivir en la nueva naturaleza que demanda la Escritura. Hemos entendido esta parte cuando el Señor Jesús, cuando Pedro está hablando del ejemplo del Señor Jesucristo, que él le maldicieron, pero él no regresó maldición por maldición, ¿no? E incluso cuando el apóstol Pedro, cuando Jesús es capturado, llegan y lo apresan. Pedro saca su espada, dice la Escritura, y le cortó la oreja a un soldado. Jesús le dice, si yo quisiera que me defendiera, yo solo oraría al Padre, y el Padre, o sea, tú no puedes defenderme, le quiere decir, ¿verdad? Tu reacción no es la correcta. Si yo quisiera, el Padre me enviaría legiones de ángeles y haría una sola destrucción. Podría haberlo hecho el Señor Jesucristo. Pero en ese momento estaba él encomendando su causa, ¿a quién? A su Padre, correcto. Por eso es que la religiosidad, hermano, hace mucho daño en nuestra mente y en nuestro corazón. Es peligroso. La religiosidad es el conocimiento de todo aquello que es correcto, pero la falta de la práctica de eso que conocemos, esa es una hipocresía, esa es una religiosidad. ¿O no? Conocemos, sabemos, pero no lo practicamos. Y de ahí hay una distancia en la que cada día nosotros estamos en observación, no solo por parte de Dios, sino aún por la misma humanidad en la que nosotros vivimos. El apóstol Pablo habla de que nosotros somos cartas leídas, que los están, ¿qué?
Dice que es cristiano y mira cómo está, ve, hasta él es moreno, pero se ve hasta morado de bravo que está, ¿verdad? ¿Están qué? Leyéndome. Míralo, ve, los ojos se le saltan como que si tuviera un demonio adentro. Hemos oído esta expresión, ahorita está endemoniado. ¿Cuánto hemos oído de eso? ¿De quién estamos diciendo eso, hermano? De un creyente, hermano. Entonces, ¿cómo queda lo que está diciendo el apóstol Pedro? No, si al contrario, debemos de ser amigables, debemos de pasar. Él toma los proverbios de Salomón, aunque no los dice claramente, él está diciendo eso, y hay que pasar por alto la ofensa. Honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Así lo dice el proverbio, ¿verdad? Pero nosotros no dejamos pasar ni una. Me haces, te hago. Con mi esposa jugueteamos a veces. Y a veces sentimos y nos encalorizamos. Jugando, hermano. Aunque usted no me lo crea, no vaya a decir, el hermano está exponiendo. Es verdad, ¿para qué voy a hablar una mentira? Voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Empezamos jugando, me quita, yo le quito. Cuando venimos a encender, estamos encendidos un poquito. Ya no, mejor nos calmamos, porque así es la naturaleza humana. No nos queremos quedar con, me dijo una palabra, yo digo otra. Amén, hermanos. Continuemos, que no hemos avanzado mucho. Capítulo 3, versículo 9, ahí estamos, ¿verdad? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Aquí está, lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer está en la primera parte del versículo 9. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, hemos sido llamados para no maldecir. Hemos sido llamados para, al contrario, para hablar bendición. A eso hemos sido llamados. Usted y yo. Hemos sido llamados para que la gente escuche de nosotros no las mismas cosas que oye el mundo. El mundo habla de la maldición. Hermano, estamos arruinados. Y salgo yo también así. Esto no sirve. Ojalá y mejor nos muriésemos. ¿O no, hermano? Como que no estoy yo llamado a hablar lo contrario. Miren, este es el día que Dios creó. Va a suceder lo que Dios quiere. En medio de estas dificultades, pero ahí está Dios. Ninguno de esos dice ese cuando estamos en momentos de prueba. Ninguno de nosotros. A veces somos los que más renegamos. Hoy sí está los que trabajamos en la cuestión de comercio, ¿verdad? Hoy sí está malo, esto no sirve. Y a veces Dios nos ha bendecido, hermano. Hemos sido amados para bendecir, para hablar el bien de Dios, para hablar las misericordias de Dios. Hacia eso hemos sido llamados, para hablar del perdón, para hablar de lo bueno, de todo lo maravilloso de Dios. Para eso hemos sido llamados. Amén, iglesia. Para que heredaseis esa, ¿qué quiere decir heredaseis? Esa es la parte que nos corresponde. ¿Qué más dice, hermano? El versículo 10. Aquí el apóstol va a tomar un salmo, no todo el salmo, sino 4 versículos del Salmo 34, en los que él va a sacarlos, no es que los saque de contexto, sino que los va a exponer para que nos demos cuenta qué es lo que nos toca a nosotros. Si queremos vivir bien, si queremos estar bien, ahí vienen los consejos. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida, ¿cuántos amamos la vida? Pero no solamente la vida eterna, sino esta vida también. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Esto lo habló el apóstol Santiago también, ¿se recuerdan, verdad? Que la lengua era un pequeño miembro que está entre vosotros, pero es capaz de incendiar un bosque, ¿se recuerdan, verdad? Y hasta hacer una guerra. Aquí también el apóstol dice, si quieren ustedes dicen que aman la vida, dicen que quieren ver días buenos, bueno, empiecen por amarrarse la lengua. ¿Con qué se maldice? Vamos a ver. ¿Se maldice con los ojos? Claro, se manifiesta un enojo, pero la expresión que profiere la maldición, ¿a dónde está? ¿Ah? En la lengua. Entonces, si amamos la vida, si queremos ver días buenos, reprendémonos la lengua. Si la vamos a soltar, hagamos lo que dice el cántico. Si ese cántico es bíblico, hermano. Si vas a bendecir, abre tu boca. Pero si vas a maldecir, mejor quédate callado.
Dice el texto, tomado del Salmo. Esto no es que el apóstol Pedro no tuvo la capacidad de decir otras palabras, sino que él tomó un salmo para darnos una gran enseñanza en medio de lo que nos estaba aconsejando. Lo que dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Y qué más? Y sus labios no hablen el ¿qué? Engaño. Porque el hablar el mal es proferir maldición. ¿Se recuerdan, verdad? Es devolver mal por mal. Cuando dice, no refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si eso es lo primero que nos gusta hablar. Nos gusta oír del prójimo, nos gusta hablar del prójimo. Eso es lo que tenemos que refrenar. Eso es lo que nosotros nos debemos de tratar en lo que más se puede, hermanos, evitarlo, porque eso es lo que nos trae problemas. Un día de estos hablaba con una persona que ellos creen en Dios, no se congregan, no perseveran, sin embargo estábamos platicando de la Biblia para la gloria de Dios, ¿va? Y se me salió el comentario, le digo, mire, pero qué feo es, le digo yo así, que yo esté hablando, gracias a Dios me estaba poniendo yo de ejemplo, que yo esté hablando de alguien y que ese alguien llegue en el momento en el que yo estoy profiriendo un comentario, llegue. ¿A cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos de eso? Sentimos una gran vergüenza, una hora más. Y estábamos hablando de eso porque en el momento la persona tiene empleados, ¿verdad? Y un empleado le llega con una queja y en el momento que estaba poniendo la queja, ahí estaba el otro, atrás, le oyó todo. Y aquello se enciende. Entonces, hermano, si nosotros queremos evitarnos problemas, callémonos. Porque nos gusta hablar lo malo. Pero cuando esa persona, hermano, yo me voy a poner a hablar mal del hermano, en ausencia de él, el hermano llega, qué vergüenza, ¿verdad? Yo quisiese enterrarme en ese momento, sí. Va que es bien feo. Bueno, es un Dios, por algo hace poco predicó a alguien y puso este mismo ejemplo, ¿va? Eso es feo, hermano. ¿Cómo decimos que no fuimos nosotros? ¿Ah? No hay forma. Si quisiésemos haber tenido un día bueno, un día lleno de bendición, ¿qué hubiésemos hecho? Nos hubiésemos amarrado la lengua, nos hubiésemos quedado callados, porque eso es lo que nos trae problemas. Dice el versículo 11. Ahora, eso es en cuanto a el hablar, pero también están los actos. Porque el apóstol Pedro no solo va a hablar acerca de lo que decimos mal, de lo que pronunciamos mal, de lo que decimos de alguien, sino también de los actos. En el versículo 11 ya no está hablando de hablar, está hablando de hacer. Cuando dice el versículo 11, apártese del mal y haga aquí el bien. Está hablando de una acción, vuelve no solo a la palabra, sino también al acto. Bueno, yo quiero días buenos. Lo primero que se me recomienda es dejar de hablar mal, refrenar mi boca de hablar de las cosas malas. Pero también se me recomienda hacer el bien. Que el cristianismo no es de quedarse encerrado en la casa y no hacer nada. El cristianismo es de salir a la calle haciendo lo contrario de lo que todos hacen. Hoy vi el estado que había puesto mi hermana y me llamó la atención. Me recordó lo que estábamos hablando del mensaje. El ir en contra de un sistema establecido, hermano, parece que es algo raro, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios recomienda cuando usted está haciendo lo bueno en medio de un montón de gente que hace lo malo. Eso está dando testimonio de que usted tiene una naturaleza diferente. Usted hace lo contrario. Todos hacen el mal, pues yo debo de hacer el bien. Y eso quizás es posible, me va a traer persecución, más adelante lo va a hablar. Pero no debo de temerle porque no me están castigando por hacer algo malo, sino por hacer lo bueno. Mire lo que dice el versículo 11, apártese. Esa es una acción, ¿verdad? Del mal. Pero no solo me debo de apartar, sino que también debo de accionar en algo. Y haga el bien. Y haga el bien. ¿Y qué más? Busque la paz. ¿Sí o no? Que aquí hay consejos, hermanos, que me pueden traer una mejor estabilidad emocional, una mejor estabilidad familiar, una mejor estabilidad hasta de la salud mental, hermano.
Si muchos estamos enfermos mentalmente, cuando digo mentalmente no es que estemos locos, alguien lo puede tomar así, sino que estamos enfermos de las cosas malas que andamos diciendo de otros, y cuando los vemos, ahí viene, no lo quiero ver. Eso no tenemos paz, vea. Tenemos rencor, tenemos amargura, ahí viene, no sé qué, no sé cuándo. Esas actitudes son las que debemos de quitar de nuestra mente. Esas actitudes las tenemos que quitar de nuestra vida. Esos actos ya no debemos de hacerlos. Apartándonos del mal, haciendo el bien, buscando la paz. Entre menos pleitos hayan en nuestra vida, hermano, más paz va a tener nuestro corazón. Entre menos nos enojemos, más paz vamos a tener. Si hay algo que debemos de buscar, es esa paz. ¿Qué decía el Señor? A paz os he llamado. Así dice también, ¿verdad? A paz. Ahora dice el versículo, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Termina en el versículo 12. ¿Por qué razón se debe de hacer esto? Porque estoy siendo observado, no solamente por mis hermanos, no solamente por los vecinos, los compañeros, sino porque ante todo, hermano, estoy siendo observado por el mismo Dios. Y eso es lo que usted y yo a veces no consideramos. Y vivimos como el mundo. Como ahí no nos ven los hermanos, hacemos locura, decimos locuras, hablamos mal. A mí me ha pasado. Es feo, ¿verdad? Tenemos dos personalidades. Eso no debe de ser. Que Dios nos ayude a mantenernos en una sola identidad como hijos de Dios. Cuando dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus... Vaya, cuánto nos gusta. Miren, aquí volvemos a aquello de que, bueno, gracias a Dios estamos en una campaña de oración. Bonito orar, bonito, y si es bonito no lo vamos a negar, claro que cuesta. Pero más bonito es que nos conteste el Señor las oraciones. Pero a veces no nos damos cuenta que esas oraciones que llevamos delante del Señor, mira Dios, mi necesidad, aquí estoy, te pido esto, aquello y lo otro, pero no me aparto del mal. No busco la paz. En el momento en el que yo estoy orando, quiero que el Señor me vea. Ahora, pregunto, ¿el Señor me ve? Pero solamente cuando estoy en oración. Solo cuando estoy aquí en la iglesia. Ah, aquí estoy en la iglesia. Oh, bendito Dios, que aquí estoy, vea. Él me ve también cuando salgo de aquí. Eso está hablando el versículo. Que nosotros enseñamos, ¿verdad? Hermanos, hay que orar porque el Señor ve cuánto oramos, hermanos, y en el corazón de Dios está que nuestras oraciones están delante de Él, porque ya hasta agarramos textos bíblicos, ¿verdad? Los ojos de Dios están abiertos a las oraciones de sus hijos, y nos agarramos de esos textos. Pero también dice este texto que los ojos de Dios no solamente están cuando yo oro, no solamente están cuando yo estoy aquí, están cuando yo estoy en la casa. Están cuando yo voy hacia el trabajo, cuando yo regreso hacia el trabajo, están cuando yo ando trabajando. Ahí están los ojos del Señor. Esos mismos ojos que están allí estarán cuando yo ore. Por eso es que toda la vida debo de andar rectamente. Cuando dice el versículo 12, volvamos a repetir, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, pongamos atención, atentos a sus oraciones. Como Dios ve mis actos y va a ver cuán justo ando, Él va a considerar eso. Mire, esto es real. Fíjese que en la Biblia encontramos, y muchas veces lo hemos predicado, lo hemos oído predicar, acerca del decreto que Dios lleva sobre el rey Ezequías. Cuando le dice el profeta, dile a Ezequías que arregle su casa porque mañana me lo voy a llevar, así dice, ¿verdad? Porque morirás. ¿A qué acude Ezequías? Él ora, dice, su rostro a la pared. Empieza claro, se siente sorprendido,
Bendito Dios que el Señor le avisó. Le dio oportunidad de arrepentirse, le dio oportunidad de ponerse a cuentas con Él. ¿Eso es una bendición o no? Sin embargo, Ezequías acude a los momentos en los que anduvo en su rectitud. Mira, Señor, ¿o no acude a eso Ezequías y pide compasión por su vida? ¿Y cómo nosotros le decimos, Señor, si yo he andado rectamente? Mentiroso, me va a decir el Señor, si has andado hablando mentira. ¿O no, iglesia? Por estas razones es que yo debo de vivir apartado del mal, refrenar mi lengua, haciendo el bien. Porque cuando yo ore, necesito que mis oraciones, sus oídos estén atentos a mis oraciones. Porque esos mismos ojos que ven al justo, ven a los injustos. También en otro texto dice, ¿verdad?, que Dios hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, pero también la recompensa no es la misma. Mire lo que dice el versículo 12. Y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor están, esa palabra es contra, es enemigo. ¿Contra quién? Contra aquellos. ¿Y quiénes son los que hacen el mal? Nosotros cuando nos refrenamos la lengua, nosotros cuando nos metemos en andar pecando, en andar haciendo cosas desagradables delante de Dios, estamos haciendo el mal. En ese momento el rostro del Señor está a favor mío, está en contra. Eso debo de considerar. ¿Quiere el favor de Dios sobre mí? ¿Cuántos queremos el favor de Dios sobre nosotros? Entonces debo de andar como Él demanda. Porque en el momento en el cual yo hago lo malo, Él se pone en contra de mí. ¿Qué decía Dios del pueblo de Israel? Mi pueblo no oye, ni hace caso. Me dio la espalda. Fue en pos de Baal. Así dice, ¿verdad? Hicieron lo malo ante mis ojos. Eso es lo que pasa. Quiero ver buenos días, quiero ver amar la vida, quiero ver la vida eterna. Entonces, hermano, tengo que refrenar mi lengua, tengo que ser mejor, tengo que hablar mejor. Eso quiere decir. Y tengo que actuar mejor. Cada día es una oportunidad para que yo sea una mejor persona. Y de esa forma estoy amando la vida. Estoy dando testimonio que yo amo el amor de Dios. Ahí lo dice claramente, que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, por lo cual debo de dejar de hacer el mal. Y si debo de hacer algo, es el bien. Estos son estatutos de Dios, no son inventados por los hombres. Está hablando nuevamente el apóstol, sigue hablando, ¿verdad?, que de las conductas. No está hablando de normas religiosas. Está hablando de una vida práctica, en la que todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores. ¿Hemos aprendido algo esto, hermano? Ahora, el capítulo no termina hasta allí, en el 13 continúa. No significa que porque yo haga esto no ha de venir problemas. En ninguna manera. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Siempre va a traer consecuencias, siempre va a traer dificultades, siempre va a traer, sí, problemas, pero dice algo muy hermoso. Que delante de Dios, hermano, no importa que la gente vea que estamos haciendo cosas buenas y que por ello nos van a injuriar, nos van a quizás hasta traer castigo, pero debemos de saber que estamos siendo castigados injustamente y debemos de sentirnos bien por ello, no renegar, sino dar gracias a Dios, porque así fue el Señor Jesucristo, sin hacerle mal a nadie, sufrió como un malo. Fue azotado sin merecer ningún azote. Merecía el Señor ser azotado, pero lo fue, ¿verdad? Entonces, de igual forma de pasar en nosotros más de alguna vez. A veces nosotros no nos gusta oír que hablen cosas que no son de nosotros. Se llaman calumnias, ¿verdad? Cuando profieren una mentira de algo que usted y yo no hemos hecho y nos enojamos. Sin embargo, debemos de considerarnos que si es mentira lo que están hablando de nosotros, démosle gracias a Dios, hermano. Porque Dios lo conoce. Claro, no es fácil aceptar aquel comentario. La persona no lo ve igual. Dicen que el hermano tal y tal cosa, y usted cuando lo ve el hermano ya no lo saluda. Es porque le han levantado una falsa imagen de lo que usted no es. Pero a usted no le debe de molestar.
No le debería, no me debería de molestar. ¿Por qué? Porque lo que están hablando de mí es mentira. Y no soy quien yo para, con mi palabra, ¿verdad? No, hermano, eso no es así. Y se lo voy a demostrar y le voy a traer los argumentos. Los argumentos que van a dar testimonio de que la gente está hablando mentira de mí son mis actos. Con el tiempo digan, no, hombre, el hermano no es como me han dicho a mí. No, si yo lo conozco, el hermano, usted tiene la seguridad porque está viendo en él su actuar. Entonces, cuando alguna vez hablen alguna calumnia de usted, déjela. No quiera con palabras refutarla y tener argumentos. No, que mis actos con el tiempo hagan sentir mal a esas personas que hablan mal de mí. De eso va a hablar la siguiente parte del estudio. Dejémoslo hasta aquí, hermanos, ya el tiempo no nos alcanza para ahondar en ese tema. Vamos a dejar hasta aquí el estudio bíblico y continuaremos con la carta del apóstol Pedro la próxima semana. Oremos en esta preciosa noche. Démosle gracias al Señor